politeístas, tienen la fe como uno de sus pilares fundamentales. En el cristianismo, por ejemplo, la fe en Dios y en Jesucristo es central, ya que es a través de la fe que los creyentes acceden a la salvación y a la gracia divina. En el Islam, la fe en Alá es lo que guía la vida del musulmán, y en el judaísmo, la fe en el Dios único es la base de la identidad religiosa. La fe en estos casos no solo implica creer, sino también confiar y vivir según los principios y enseñanzas que esos seres superiores nos brindan. Sin embargo, la fe no se limita a la religión. En nuestra vida cotidiana, la fe también juega un papel crucial. ¿Cuántas veces depositamos nuestra confianza en los demás sin tener la certeza absoluta de sus intenciones o capacidades? Esa fe en los demás puede ser tan potente como la fe religiosa. La confianza en una pareja, en un amigo o en un compañero de trabajo es, en muchos aspectos, una manifestación de la fe. Esta no es una fe ciega ni irracional, sino una confianza fundamentada en las experiencias pasadas, en el conocimiento y en las emociones compartidas. A menudo se dice que la fe es el motor que nos impulsa a seguir adelante, incluso cuando las circunstancias parecen ser adversas. Es en los momentos de dificultad, cuando nos enfrentamos a la incertidumbre o a la desesperación, cuando la fe adquiere una dimensión más profunda. La fe nos da la fuerza para seguir luchando, para creer que, a pesar de los obstáculos, el futuro puede deparar algo mejor. Es en esos momentos de crisis donde la fe se convierte en un refugio, un apoyo invisible que nos permite resistir y perseverar. La fe no es, sin embargo, un sentimiento único y universal. Cada persona vive la fe de manera distinta, y esta puede ser influenciada por la cultura, la educación, las experiencias personales y, por supuesto, la religión. Para algunos, la fe es una fuerza constante y poderosa que guía sus decisiones, mientras que para otros, puede ser una batalla interna, un proceso de búsqueda y cuestionamiento. La duda, en este sentido, no es necesariamente un enemigo de la fe, sino parte del camino hacia una comprensión más profunda. La duda puede ser un impulso para la reflexión, para cuestionarse y, en última instancia, para reforzar la fe. La fe madura muchas veces a través del cuestionamiento, ya que es en la confrontación con la incertidumbre donde se fortalece nuestra convicción. La fe también tiene un componente emocional. Creer en algo o en alguien genera una respuesta emocional en el ser humano. La esperanza, el consuelo, la paz interior y la gratitud son solo algunas de las emociones que la fe puede provocar. Estas emociones son una prueba de que la fe no es simplemente un acto racional, sino una vivencia emocional que nutre el alma. En este sentido, la fe y las emociones están estrechamente relacionadas, y la fe puede ser una fuente de fortaleza emocional, especialmente cuando nos enfrentamos a situaciones que nos generan ansiedad o dolor. En muchas ocasiones, la fe se pone a prueba. Las pruebas de fe no solo se dan en situaciones de sufrimiento o dificultad, sino también cuando nos encontramos con dilemas éticos, morales o existenciales. La fe puede desafiar nuestra visión del mundo, obligándonos a cuestionar nuestras creencias y principios. Estos desafíos, aunque difíciles, son ocasiones para el crecimiento personal. Enfrentar la adversidad con fe puede ser una manera de transformar el sufrimiento en una oportunidad para el aprendizaje y el fortalecimiento. Es importante destacar que la fe no siempre requiere pruebas tangibles. A menudo, la verdadera fe es aquella que se mantiene firme aun cuando no hay evidencia clara o inmediata. La fe en lo invisible, en lo que no se ve ni se toca, es una de las características que la define. En este sentido, la fe es un acto de valentía, ya que requiere soltar el control y aceptar la incertidumbre. Es un compromiso con lo que no sabemos, pero que creemos que existe. La fe es también un fenómeno colectivo. Las comunidades religiosas, por ejemplo, se unen en torno a la fe compartida, creando un sentido de pertenencia y solidaridad. La fe se convierte en una experiencia compartida que da forma a la identidad colectiva. Esta unión no solo se limita a los aspectos espirituales, sino que también influye en la vida social, política y cultural de las personas. La fe, entonces, puede ser un factor unificador, que promueve la cooperación, el entendimiento y el respeto entre los individuos.
La fe también es un motor de acción. Creer en algo, ya sea en una causa, en una idea o en un ser superior, impulsa a las personas a actuar. La fe es lo que mueve a los individuos a luchar por un mundo mejor, a luchar por la justicia, la paz y la equidad. En la historia de la humanidad, muchas de las grandes luchas sociales han estado motivadas por la fe. Movimientos de derechos civiles, luchas por la libertad y la igualdad, a menudo han estado inspirados por la fe en un futuro mejor, por la convicción de que el mundo puede cambiar. La fe tiene también una dimensión ética. Las personas que actúan movidas por la fe a menudo sienten la responsabilidad de actuar con integridad, honestidad y justicia. La fe, entonces, no solo tiene una función de consuelo, sino también de guía moral. Creer en algo más grande que uno mismo puede inspirar un comportamiento ético que busque el bienestar común, el respeto por los demás y la justicia social. Finalmente, la fe es, en última instancia, un camino. Es un viaje de autoconocimiento, de transformación, de crecimiento. La fe no es un estado fijo, sino un proceso continuo. A lo largo de la vida, las personas van cambiando, evolucionando en su comprensión de la fe. A veces, la fe se expande, a veces se reduce, a veces se pierde, pero siempre está presente como una búsqueda constante. La fe, entonces, es mucho más que una creencia. Es una experiencia profunda que toca todos los aspectos de la vida humana. En resumen, la fe es una fuerza poderosa que se manifiesta en diversas formas y contextos. Es confianza, esperanza, amor, compromiso y lucha. La fe es el puente entre lo conocido y lo desconocido, entre lo visible y lo invisible, entre el ser humano y lo divino. Es un motor que nos impulsa a vivir, a enfrentar los desafíos y a buscar un propósito más allá de nuestra existencia individual. La fe, en su más amplio sentido, es una de las fuerzas más transformadoras que puede experimentar el ser humano. La fe, como concepto abstracto, es capaz de unir a los seres humanos a través de diversas experiencias que trascienden la razón y la lógica. Si bien es un impulso emocional profundo, no se limita solo a los sentimientos. La fe también se nutre de la razón, de la reflexión y de la experiencia acumulada. Las personas que poseen una fe sólida han sido capaces de superar obstáculos aparentemente insuperables, porque han encontrado en ella una fuerza interior que les impulsa a seguir adelante a pesar de las adversidades. La fe no solo se relaciona con la religión, sino también con las diversas esferas de la vida cotidiana. A menudo, depositamos fe en instituciones, en amigos, en relaciones, y en el futuro mismo. Por ejemplo, los emprendedores, al iniciar un negocio o proyecto, a menudo deben tener fe en su visión, en su capacidad para superar los desafíos y en que, al final, sus esfuerzos serán recompensados. La fe, entonces, se convierte en un motor que permite a las personas arriesgarse, tomar decisiones difíciles y continuar con determinación, incluso cuando los resultados no son inmediatos. El concepto de fe también puede ser interpretado de manera filosófica. Filósofos de diversas tradiciones han reflexionado sobre la naturaleza de la fe. Por ejemplo, Søren Kierkegaard, uno de los pensadores más influyentes en el ámbito de la filosofía existencialista, exploró la fe como un salto en la oscuridad. Para él, la fe no se encuentra en la certeza, sino en la aceptación de la incertidumbre y el compromiso con lo inexplicable. Según su perspectiva, la verdadera fe no es una fe que exige evidencia, sino una fe que va más allá de la comprensión humana. En muchas ocasiones, las personas recurren a la fe cuando sienten que no pueden controlar su vida o cuando enfrentan situaciones más grandes que ellos mismos. La fe en este contexto actúa como un recurso que permite encontrar significado en medio del sufrimiento. En momentos de dolor, de enfermedad o de pérdida, la fe brinda consuelo, ayuda a las personas a encontrar un propósito o incluso una lección en el sufrimiento. Esta forma de fe puede ser entendida como una resistencia, una forma de resistencia emocional que permite seguir adelante a pesar de los golpes de la vida. La fe, en muchos casos,
también está vinculada con la idea de redención. Para muchas personas, la fe implica la posibilidad de perdón, de sanación o de transformación. Esta idea se puede encontrar en diversas tradiciones religiosas, donde la fe en una entidad superior o en un poder divino permite la regeneración del ser humano. La fe, por lo tanto, se asocia con la esperanza de que siempre existe una oportunidad para un nuevo comienzo, una posibilidad de superar el pasado y transformar el futuro. En el ámbito social y político, la fe también juega un papel importante. Muchas de las luchas por los derechos humanos y la justicia social han estado inspiradas por la fe en un futuro mejor y más justo. Movimientos como los de Martin Luther King Jr., Mahatma Gandhi y Nelson Mandela estuvieron profundamente influenciados por una fe en el poder del amor, de la no violencia y de la justicia, incluso cuando las circunstancias parecían estar en contra. Estas figuras utilizaron la fe no solo como un consuelo espiritual, sino como una herramienta para movilizar a las masas y cambiar la sociedad. Por otro lado, la fe puede ser vista también como un fenómeno de resistencia frente a la alienación y el vacío existencial. En tiempos de crisis, donde la materialidad del mundo parece prevalecer, la fe puede ser la respuesta a una vida vacía de sentido. Es un acto consciente de recordar que más allá de las preocupaciones cotidianas y los logros materiales, hay una realidad trascendental, un propósito superior. Esta fe puede tomar muchas formas. Algunas personas la encuentran en la religión, otras en la naturaleza, en las relaciones humanas, o incluso en su propio potencial humano. En un mundo cada vez más plural y diverso, la fe también se convierte en un puente entre diferentes culturas y creencias. La aceptación de la fe como algo que se vive de diversas maneras y en diversos contextos permite una comprensión más profunda de la humanidad. Las distintas tradiciones religiosas, aunque tienen diferencias teológicas y dogmáticas, comparten un anhelo común: el deseo de trascender, de encontrar sentido en la vida y de conectar con lo divino, lo eterno, lo infinito. La fe también puede ser vista como un vínculo que une a los seres humanos en su vulnerabilidad y finitud. En un mundo marcado por la incertidumbre, la muerte y la dolorosa experiencia de la finitud humana, la fe nos recuerda que, a pesar de nuestra fragilidad, siempre hay algo más allá de nuestra existencia limitada. Este anhelo de trascendencia es inherente a la naturaleza humana, y la fe ofrece la posibilidad de conectar con ese deseo profundo de entender lo que hay más allá de nuestra comprensión inmediata. La fe, en definitiva, es un componente esencial de la existencia humana. Si bien puede manifestarse de diferentes maneras y ser comprendida desde distintas perspectivas, la fe es una constante en la experiencia humana. Es la capacidad de creer más allá de lo visible, de confiar en lo que no puede ser comprobado y de mantener la esperanza incluso en medio de la oscuridad. Ya sea en un contexto religioso, filosófico, social o personal, la fe es un faro que guía a las personas a través de las tormentas de la vida, brindando fuerza, esperanza y sentido en el camino. Sin fe, la vida perdería gran parte de su significado y propósito, pues la fe es la que permite ver más allá de lo inmediato y conectar con lo trascendental, lo eterno y lo profundo. La fe, al ser un concepto tan vasto y multifacético, también se entiende como un elemento esencial en la construcción de la identidad personal. Cada individuo es una síntesis de sus experiencias, creencias, emociones y valores, y la fe tiene un papel crucial en la configuración de esta identidad. En muchas ocasiones, las personas se definen a sí mismas no solo por lo que piensan o por lo que hacen, sino también por lo que creen. La fe puede ser vista, por tanto, como un motor interno que alimenta la visión que uno tiene de sí mismo y del mundo que lo rodea. A través de la fe, el individuo se conecta con un sentido profundo de pertenencia, con la sensación de que su vida tiene un propósito más allá de la existencia individual. Por otro lado, la fe en uno mismo, que no debe confundirse con el egoísmo o el orgullo, es fundamental para el desarrollo personal. La confianza en nuestras propias capacidades, la creencia en nuestra fuerza interior para superar los obstáculos y la seguridad de que somos capaces de aprender y evolucionar son aspectos que se basan, en gran medida, en la fe.
En muchos momentos de la vida, enfrentamos desafíos que parecen más grandes que nosotros, pero la fe en nuestras habilidades y en nuestra resiliencia nos da la fuerza necesaria para seguir adelante. A veces, la fe en uno mismo es el último refugio cuando todas las demás fuentes de apoyo parecen haberse agotado. Esta fe no es una creencia infundada en la perfección, sino una aceptación de nuestra humanidad y de nuestra capacidad para crecer y mejorar. Es importante señalar también que la fe no siempre es una certeza absoluta. A menudo, la fe implica un proceso de continuo cuestionamiento y de búsqueda de respuestas. Las personas pueden pasar por periodos de duda, y esos momentos de incertidumbre son parte del proceso de fortalecimiento de la fe. No siempre es fácil creer, y la fe puede ser puesta a prueba por las dificultades de la vida. Sin embargo, la capacidad de mantener la fe a pesar de las dudas es lo que da a las personas la fortaleza para superar los desafíos más difíciles. La fe es, en muchos aspectos, una lucha contra la desesperación, un compromiso con la esperanza y un ejercicio constante de confianza en lo desconocido. La fe también puede ser entendida como un acto de rendición. Esta rendición no es debilidad ni sumisión, sino una aceptación de que, en muchos aspectos, no tenemos control sobre todo lo que ocurre en nuestras vidas. Al rendirnos, dejamos de luchar contra lo incontrolable y, en cambio, aceptamos lo que está más allá de nuestro entendimiento. En este sentido, la fe actúa como un acto de humildad, reconociendo que no todo puede ser explicado o entendido desde nuestra perspectiva limitada. Esta humildad ante lo incierto y lo trascendental es un componente vital de la fe, pues nos permite entregarnos a algo más grande que nosotros mismos. La fe también tiene una dimensión social. Las comunidades de fe proporcionan un sentido de pertenencia y un lugar donde se puede compartir esa fe con otros. Las experiencias de fe compartidas crean lazos profundos entre las personas, lo que fortalece no solo la creencia individual, sino también el tejido social. Estas comunidades, sean religiosas o no, funcionan como redes de apoyo, donde las personas se ayudan mutuamente a mantener su fe y a crecer en ella. La fe compartida puede generar una sensación de unidad y de propósito colectivo que permite a los individuos sentirse menos aislados en su lucha por comprender y vivir su vida con sentido. En el ámbito colectivo, la fe también puede ser una fuente de inspiración para la acción social. Las grandes transformaciones sociales han sido impulsadas por personas que creían en la posibilidad de un mundo mejor, por aquellos que tenían fe en el cambio. Movimientos como los derechos civiles, la lucha por la igualdad de género, la erradicación de la pobreza y la justicia ambiental han sido, en muchos casos, impulsados por un fuerte sentido de fe. Esta fe no solo se expresa en la creencia de que el futuro puede ser mejor, sino también en la convicción de que las acciones individuales y colectivas pueden transformar el mundo en el que vivimos. Así, la fe se convierte en un motor de cambio y en una fuente de esperanza para aquellos que luchan por la justicia y la equidad. La fe, al igual que el amor, es un lenguaje universal que trasciende fronteras culturales, geográficas y lingüísticas. En todas las culturas del mundo, independientemente de sus diferencias, se encuentran manifestaciones de fe, ya sea a través de rituales religiosos, de creencias espirituales o de acciones orientadas al bienestar común. La fe une a los seres humanos en su búsqueda de significado. Este aspecto universal de la fe demuestra que, aunque las formas y los objetos de la fe puedan variar, el deseo humano de conectar con lo trascendental, con lo divino o con el sentido último de la vida es una constante a lo largo de la historia. La fe no se limita solo a lo que está por venir, también tiene una dimensión presente. Muchas veces, la fe se convierte en una forma de vivir el aquí y el ahora. La fe no solo nos impulsa hacia el futuro, sino que nos enseña a estar presentes, a confiar en el momento presente y a vivir con plenitud cada experiencia. Es un recordatorio constante de que la vida, en su forma más sencilla y humilde, es un milagro en sí misma, y que cada instante tiene un propósito y un significado. Al vivir con fe, las personas pueden experimentar un profundo sentido de paz interior, una paz que proviene de saber que, independientemente de las circunstancias, siempre hay algo más grande que nos sostiene. La fe, entonces,
Se manifiesta en la vida diaria a través de pequeños actos de bondad, generosidad, esperanza y amor. En las decisiones cotidianas, en las relaciones personales y en la manera en que enfrentamos los desafíos, la fe se pone en práctica. La fe no es algo que se pueda ver físicamente, pero se refleja en las acciones, en los gestos de cuidado y apoyo hacia los demás, en la forma en que abrazamos nuestras responsabilidades y en la manera en que nos enfrentamos a nuestras propias limitaciones. Finalmente, la fe es una invitación a vivir con propósito. Nos invita a salir de nuestra zona de confort y a confiar en algo más allá de lo que podemos ver y tocar. La fe nos desafía a creer en lo que parece imposible, a soñar más allá de lo visible y a caminar hacia lo desconocido con la esperanza de que el camino tiene un propósito. Esta capacidad de soñar, de creer y de actuar con confianza en un futuro mejor es, en última instancia, lo que da sentido a nuestra existencia y nos hace más humanos.